Buenas tardes a todos. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que ya vamos a empezar. Próxima página, por favor. Buenos días. Mi nombre es Ebony Morel. Yo soy la Community Engagement Manager aquí en Family Legal Care. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy también está Jessica Starmeyer, una de nuestras colegas, quien nos está ayudando con la pantalla, y también Cialinet, si te quieres introducir. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Cialinet Colón, soy abogada bilingüe acá con Family Legal Care y es un gusto estar con todos ustedes hoy día. Gracias. Próximo, por favor. Antes de empezar, puede que algunas personas nos conozcan como LIFT o Legal Information for Families Today. Cambiamos nuestro nombre hace como un año y medio a Family Legal Care. Pensamos que este nuevo nombre es un mejor reflejo de quiénes somos y lo que hacemos, pero todos nuestros servicios, de los cuales hablaré enseguida, siguen siendo los mismos. Próximo, por favor. ¿Cómo participar? Si se siente cómodo haciéndolo, por favor, introdúzcase en el chat. Durante la presentación tendremos varias encuestas. Por favor, responda a las encuestas cuando aparezcan. Al culminar la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Si tiene alguna pregunta, por favor, envíela a través de la función de QIA que aparece en la pantalla. Si tiene algún comentario o pensamiento que desea compartir con nosotros, por favor, hágalo en el chat. Queremos escuchar de ustedes, queremos hablar con ustedes, entonces, por favor, siéntanse en confianza de compartir con nosotros. Y finalmente, al culminar la presentación, le vamos a pedir que llenen una encuesta con sus comentarios. Si llenan la encuesta, le podemos enviar una copia de la presentación por correo electrónico, pero también pueden tomar notas mientras hablamos si desean hacerlo. Próximo, por favor. Con eso llegamos a la primera encuesta del día. Queremos saber qué lo trae aquí el día de hoy. A, soy padre o cuidador de un niño. B, soy un socio comunitario o defensor y quiero ayudar a mis clientes. C, me interesa aprender sobre la ley de familia. O D, cualquier otra razón. Por favor, tome un momento para responder. Ok, aquí tenemos los resultados. Parece que hay una buena mezcla de gente con nosotros hoy. Es un placer y bienvenidos a todos. Ok. Próximo, por favor. Para empezar, aquí está lo que vamos a cubrir el día de hoy. Primero hablaremos sobre los servicios de Family Legal Care. Seguiremos con un resumen de la paternidad y filiación. Después hablaremos de la manutención, la custodia y visitación. Y finalmente un resumen de la tutela. Otra vez vamos a concluir la presentación con una sesión de preguntas y respuestas. Mientras hablemos de los siguientes temas, por favor tengan en cuenta que todo lo que vamos a cubrir hoy es solo información legal, no consejos legales. Los animamos a que envíen sus preguntas usando la función de QIA, pero puede que nos escuche decir que debería llamar a nuestra línea de ayuda o hablar con un abogado para consejos específicos a su situación. Y esto es solo porque cada situación es diferente y lo que aplique para una persona no necesariamente aplica para todos. Próximo, por favor. Si no conoce a Family Legal Care, nuestra historia comenzó en el 1996, cuando un grupo de abogadas recién graduadas se dieron cuenta de que había una gran necesidad en la Corte de Familia de Nueva York para obtener información básica sobre los procedimientos de esa corte. El grupo de abogadas montaron una mesa en la Corte de Familia de Manhattan y se estacionaron ahí para ofrecer información y orientación a las personas que necesitaban ayuda. El día de hoy, nuestra organización ha crecido bastante, pero nuestra misión sigue siendo la misma: aumentar el acceso a la justicia para las familias involucradas con la Corte de Familia del Estado de Nueva York.
Hacemos esto a través de nuestros varios programas que ofrecen información y asesoramiento legal a los padres y cuidadores de niños, junto a recursos y tecnología de fácil acceso para ayudarlos a navegar la corte de familia en Nueva York. No solo en la ciudad de Nueva York, pero en el estado entero. Próximo, por favor. El primer programa del cual vamos a hablar hoy es nuestra línea de ayuda bilingüe. Nuestra línea de ayuda proporciona información sobre la ley de familia y el procedimiento en la Corte de Familia del Estado de Nueva York. La línea de ayuda está disponible por vía telefónica, correo electrónico y por live chat. La línea de ayuda también sirve como el primer paso para obtener nuestros otros servicios, como una cita con un abogado, de lo cual hablaré enseguida. Muchas veces las personas encuentran que después de hablar con la línea de ayuda, ya tienen toda la información necesaria para tomar el próximo paso. Pero si una persona necesita más apoyo de lo que la línea de ayuda puede brindar, el asociado de la línea de ayuda hará una evaluación para determinar si esta persona es elegible para una cita con un abogado. Si lo es, entonces programarán la cita ahí mismo. La línea de ayuda está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cerramos de 1 a 2 de la tarde todos los días para el almuerzo. El número de la línea de ayuda está aquí en la pantalla. Es el 212-343-1122. Y también pueden contactar a la línea de ayuda por correo electrónico o live chat en nuestra página de web, que es familylegalcare.org. Próximo, por favor. Family Legal Care ofrece representación limitada. Esto significa que tenemos un equipo de abogados de Family Legal Care y abogados voluntarios pro bono que ofrecen consultas virtuales a los padres y cuidadores de niños que actualmente no tienen abogados, pero nuestros abogados no ofrecen representación en la corte. Las consultas se ofrecen de manera virtual, ya sea una llamada telefónica o videollamada, y duran aproximadamente 45 minutos. El nivel de apoyo que los abogados brinden durante estas consultas depende del caso y las necesidades del cliente, pero algunos ejemplos de lo que nosotros o nuestros abogados pueden hacer son proveer dirección legal sobre los próximos pasos que el cliente debería tomar, ayudar al cliente a preparar y enviar peticiones o mociones a la corte y aconsejar al cliente sobre cómo debe representarse ante el juez. Dependiendo del caso y las necesidades del cliente, los abogados también pueden ofrecer apoyo y consultas de seguimiento. Si usted o alguien que usted conoce está interesado en una consulta, puede visitar nuestra página de web para aprender más o llamar a nuestra línea de ayuda. Otra vez, la información de contacto está aquí en la pantalla. Próximo, por favor. Es importante tomar en cuenta que no tenemos requisitos de ingresos para nuestros servicios. Para una consulta con un abogado, los únicos requisitos son que el cliente no tenga un abogado representándolo en el caso, que el caso sea uno de los que aparece aquí en la pantalla y que el caso sea en la Corte de Familia de Nueva York. Nosotros ofrecemos consultas para los casos de paternidad y filiación, manutención, custodia, visitación y tutela. También podemos asesorar sobre los asuntos de violencia doméstica y órdenes de protección, según estén relacionados con uno de los casos aquí en la pantalla. Nosotros no ofrecemos consultas para los divorcios, ya que en Nueva York esos casos se procesan en la Corte Suprema, no la de familia, y tampoco asesoramos sobre los casos de abuso y negligencia infantil o los casos de ACS. Próximo, por favor. Family Legal Care también ofrece más de 60 guías de recursos legales, los cuales ofrecen dirección paso a paso sobre varios temas de la Ley de Familia de Nueva York. Los guías siguen un formato de pregunta y respuesta y están escritos en términos simples para ser accesibles a todos. Los guías están disponibles en 9 idiomas, incluyendo el español, y se pueden encontrar en nuestra página de web, la cual está aquí en la pantalla. Puede navegar en nuestra página de web para filtrar los guías por tema, idioma y ubicación.
Próximo. Family Legal Care también opera tech hubs o centros tecnológicos en 3 condados, específicamente en el Bronx, Brooklyn y Queens. Estos tech hubs son espacios en o cerca de la corte donde los litigantes pueden ir si necesitan ayuda con tecnología o para navegar la corte de familia. Por ejemplo, si alguien necesita ayuda para acceder a una cita virtual de la corte o si necesita imprimir o enviar documentos a la corte por vía electrónica. Las direcciones de los tech hubs están aquí en la pantalla y puede llamar al número que aparece en la pantalla para programar una cita. Ese número es el 646-496-0046. Próximo, por favor. A través de nuestro navegador de ley de familia, los padres y cuidadores de niños pueden responder algunas preguntas sobre su situación y recibirán un reporte detallado y personalizado, incluyendo enlaces a formularios y peticiones que puede llenar y enviar a la corte. Solo deberá responder algunas 3 o 12 simples preguntas sobre su situación para recibir un reporte personalizado. Pueden acceder al navegador en nuestra página de web, la cual aparece en pantalla. Y este navegador actualmente solo está disponible en inglés, pero estamos trabajando para producir una versión en español también. Próximo, por favor. Finalmente, también en nuestra página de web tenemos enlaces a formularios comunes de la Corte de Familia, incluyendo programas guiados que le pueden ayudar a completar peticiones de la Corte. Los programas lo guían paso a paso y al final, generan un documento completado en formato de PDF o Microsoft Word que usted puede descargar y enviar a la corte. Estos programas guiados están disponibles en nuestra página de web y solo están disponibles en inglés. Próximo, por favor. Bueno, este es un resumen de los servicios que nosotros ofrecemos. Solo para reiterar, todos nuestros servicios son completamente gratuitos independientemente de sus ingresos. Por favor, visite a nuestra página de web, familylegalcare.org, para aprender más. Antes de empezar nuestro resumen de la ley, quiero dar un poco de información también sobre la Corte de Familia. La Corte de Familia de Nueva York decide casos que tienen que ver con la paternidad y filiación, la custodia y visitación, la manutención, violencia doméstica, tutela, abuso y negligencia de menores, adopción, delincuencia juvenil y personas que necesitan supervisión o PINS. Los casos que aparecen en pantalla, en verde, aquí en la pantalla, son los tipos de casos con los cuales nosotros podemos ayudar. Nosotros no ofrecemos asistencia con los casos de abuso y negligencia de menores, casos de adopción, delincuencia juvenil o casos de PINS. Ahora se lo paso hacia Linet para hablar sobre la paternidad y filiación. Próximo, por favor. Gracias, Ebony. Ahora vamos a hablar de la paternidad y la filiación. Próximo, por favor. Resumen de paternidad y filiación. ¿Cuál es la diferencia entre la filiación y la paternidad? La filiación se refiere al estatus de ser un pariente, padre o madre legal de un niño, mientras que la paternidad se refiere a el estatus de ser un padre legal. El establecer la paternidad o la filiación de un menor es determinar quién es el padre legal de un niño o niños. ¿Y por qué hay que establecer la paternidad o la filiación? Antes de que la corte pueda escuchar o seguir adelante con un caso de manutención, custodia o visitación, la filiación o paternidad deben de estar establecida. Al establecerse la filiación o la paternidad, ambos padres tienen los mismos derechos al niño. Y si la filiación o paternidad no ha sido establecida, puede que el padre no reconocido no tenga los mismos derechos que la madre. Y esto es muy importante porque va a determinar qué podemos hacer en la corte. Si, por ejemplo, la paternidad no está establecida, la corte no puede escuchar el caso de manutención.
Próximo, por favor. Estableciendo paternidad o filiación. Hay tres maneras de establecer la paternidad o la filiación: a través de matrimonio, a través de un reconocimiento de paternidad o filiación, o a través de una orden de filiación de la Corte de Familia. La paternidad o la filiación se establece a través de matrimonio, ya que se presume automáticamente que la persona que esté casado con la madre al momento de nacer el niño es el padre legal del niño. Por ejemplo, si María y Roberto están legalmente casados y María da a luz un niño, Roberto es considerado automáticamente el padre legal del niño. Esto es lo que llamamos la presunción de legitimidad. La otra manera de establecer paternidad o filiación es a través de un reconocimiento de paternidad o filiación. La persona que firma el reconocimiento es el padre legal del niño. Por ejemplo, si María y Roberto no están legalmente casados, pero Roberto firmó el reconocimiento de paternidad o filiación, entonces Roberto es el padre legal del niño. En el estado de Nueva York, cuando un niño nace en el hospital, por ejemplo, usualmente si los padres están presentes, se les da el formulario de reconocimiento de paternidad para firmar. Pero este formulario también puede ser firmado más tarde. Por último, también se puede establecer la paternidad o la filiación a través de una orden de filiación de la Corte. Esto es una orden judicial emitida por un jurista cuando hay un caso de paternidad o filiación en la Corte. Por ejemplo, si María y Roberto no están casados, Roberto no firmó el reconocimiento de paternidad y María o Roberto empiezan un caso de paternidad o filiación en la Corte de Familia, un juez o magistrado puede emitir una orden de filiación. Algo importante que queremos mencionar es que existe algo que se llama en inglés equitable estoppel. En español, esto se llama impedimento equitativo. El impedimento equitativo o el equitable estoppel puede evitar que una persona impugne la filiación o sea removido como el padre de un niño si ya ha estado actuando como el padre del niño y el niño lo reconoce como su padre. Y esto puede ser cierto aunque una persona no sea el padre biológico del niño. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre la manutención. Próximo, por favor. ¿Qué es la manutención? La manutención es el apoyo financiero que el padre que no vive con el niño o el padre sin la custodia le da a la persona que está viviendo con y cuidando del niño. La manutención se puede dividir en dos partes. La primera es la obligación básica para cubrir las necesidades del niño. Esto incluye gastos de comida, ropa, vivienda y cualquier otra necesidad básica del niño. La segunda parte son complementos para gastos médicos que no son reembolsados, gastos de cuidado del niño y en algunos casos gastos educacionales. Próximo, por favor. La cantidad de manutención se decidirá por el magistrado que está escuchando el caso. Un magistrado es como un juez y tiene la autoridad de tomar decisiones sobre los casos de manutención y paternidad en la Corte de Familia. Para calcular la cantidad de manutención, la Corte necesita pruebas de los ingresos de ambas partes del caso. Es querer decir que la persona que estará pagando la manutención y la persona quien va a recibir la manutención, los dos tienen que proveer pruebas de sus ingresos y sus gastos, incluyendo sus W-2, talonarios de pago, declaraciones de impuestos y cualquier otra prueba exigida por la Corte. La Corte revisará las evidencias presentadas por ambas partes para basar la cantidad de manutención en los ingresos actuales de las dos partes del caso. Esto solo puede suceder si ambas partes se presentan en la corte y si ambas partes dan evidencias creíbles sobre sus ingresos.
Si una persona se rehúse a proveer la información exigida por la corte, el magistrado puede seguir adelante con una cantidad de ingresos imputados. Al imputar los ingresos de una parte, la corte se puede basar en lo que esa persona haya ganado previamente o lo que la corte considere que esa persona puede ganar, las necesidades del niño o cualquier prueba que la otra parte le haya dado a la corte. También es importante tener en cuenta que la manutención es retroactiva hasta la fecha en la cual se presentó una petición de manutención en la corte o en casos de asistencia pública hasta la fecha en la cual el niño empezó a recibir asistencia pública. Por lo general, la manutención no es retroactiva a la fecha de nacimiento del niño. Próximo, por favor. Después de revisar las pruebas proporcionadas por ambas partes del caso, la Corte va a basar la cantidad de manutención en el acto de los estándares de manutención, o en inglés el Child Support Standards Act. Este acto determina el porcentaje de manutención que el padre que no vive con el niño debe de pagar. Para un niño, la cantidad de manutención sería aproximadamente un 17% de los ingresos del padre que no vive con el niño. Para 2 niños sería el 25%, para 3 niños sería 29% y de ahí en adelante. Próximo, por favor. Y ahí llegamos a la segunda encuesta del día. Por favor, responda si considera que esta declaración es verdadera o falsa. Los atrasos de manutención desaparecen cuando el niño cumple los 21 años de edad. Tomen un momento para responder, por favor. Ok, la mayoría han dicho que la declaración es falsa. Esto es correcto. Los atrasos de manutención no desaparecen al niño cumplir la mayoría de edad. Los atrasos solo desaparecen si se pagan o si la persona a la cual se les deben los atrasos decide perdonarlos. Próximo, por favor. Ahora algunas preguntas frecuentes sobre la manutención. Primero, ¿cuánto dura la manutención? En el estado de Nueva York, la manutención dura hasta que el niño cumpla los 21 años de edad. ¿Decidirá la corte sobre la custodia y las visitas durante mi caso de manutención? No. Los casos de manutención, custodia y visitas son casos separados que son escuchados por jueces diferentes. Un caso no necesariamente influye al otro. ¿Puede la corte darme un abogado para que me represente en un caso de manutención? Por lo general, no hay abogados de oficio en los casos de manutención en la corte de familia. ¿Qué sucede si un niño está recibiendo asistencia pública? Cuando un niño está recibiendo asistencia pública, el Departamento de Servicios Sociales automáticamente empieza un caso de manutención en contra del padre que no vive con el niño. En estos casos, el Departamento de Servicios Sociales tomará una porción de la manutención y es una manera de ellos recuperar el dinero que están dando en asistencia pública. Próximo, por favor. Si desea hacer un cambio a su orden de manutención, puede presentar una petición de modificación. Para pedir una modificación, le debe mostrar a la corte por lo menos una de las 3 siguientes cosas. Primero, que los ingresos de cualquiera de los 2 padres hayan cambiado por un 15% o más. Segundo, que han pasado 3 años o más desde que se dio la última orden de manutención. O tercero, que ha ocurrido un cambio sustancial en sus circunstancias. Un cambio de circunstancias puede ser, por ejemplo, si el niño está viviendo con otro adulto, si el niño ha sido emancipado, por ejemplo, se unió al ejército o se casó, encarcelamiento o un cambio de empleo. Si el cambio de circunstancias es que ha habido un cambio de empleo, la corte también querrá saber las razones por las cuales cambió de empleo o perdió su empleo previo.
Como mencioné también hace unos minutos, las peticiones de manutención solo son retroactivas hasta la fecha en la cual se presentó la petición y por esto es muy importante presentar una petición de modificación desde que ocurra un cambio en sus circunstancias. Por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo en enero, pero no presento una petición de modificación en la corte hasta junio, entonces tendré que pagar la cantidad que diga mi orden original entre enero y junio. Pero si perdí mi trabajo en enero y al próximo día voy a la corte para presentar mi petición de modificación, entonces puede que cualquier cambio que se haga a mi orden de manutención empiece desde enero. Próximo, por favor. Los atrasos son pagos de manutención que no se han hecho. Es muy difícil cambiar los atrasos cuando ya se han acumulado y por esto quiero volver a reiterar la importancia de presentar una petición de modificación desde que ocurra un cambio en sus circunstancias. Si le debe atrasos a la persona que vive con el niño, por ejemplo, a la mamá o el papá del niño, solo esa persona puede perdonar los atrasos que se les deben. Si el niño está recibiendo asistencia pública, entonces es posible que usted le deba atrasos al Departamento de Servicios Sociales. Si este es el caso, debe de comunicarse con la oficina de Child Support Services para hablar sobre su caso y ver si califica para los programas de reducción de atrasos. Le vamos a proporcionar la información de contacto de la oficina de Child Support Services enseguida. Próximo, por favor. La oficina de Child Support Services ofrece servicios a los parientes y cuidadores de niños para ayudar con sus casos de manutención. Entre sus servicios están hacer peticiones de manutención, ayudar a ubicar al padre que no vive con el niño para ayudar con la notificación citatoria, colectando los pagos de manutención y más. En la pantalla aparecen el número de teléfono y el correo electrónico de la oficina de Child Support Services para que se puedan comunicar con ellos. Próximo, por favor. Entre los programas de la oficina de Child Support Services está el programa de Pay It Off o Cancele su deuda. Este programa solo estará disponible entre el 1 de marzo al 15 de marzo. Este programa ayuda a que paguen los atrasos de manutención que se le deben al Departamento de Servicios Sociales el doble de rápido. Solo como un recordatorio, si el niño por el cual usted está pagando manutención está recibiendo asistencia pública, es posible que usted le deba atrasos al Departamento de Servicios Sociales. Este programa solo aplica hacia esos atrasos. Si usted le debe atrasos directamente a la persona que vive con el niño, por ejemplo, al otro padre, este programa no aplica hacia esos atrasos. Para poder aprovechar del programa, usted debe de hacer un pago de $500 o más, además de la obligación original de manutención. Por ejemplo, si su obligación de manutención es de $150 al mes, tendría que ser un pago de $650 o más para aprovechar del programa. Después de recibir su pago, la oficina de Child Support Services igualará la cantidad que usted pagó hacia los atrasos para reducirlos 2 veces más rápido. Si desea aplicar para el programa, por favor comuníquese con la oficina de Child Support Services vía la información que aparece aquí en la pantalla. Y también quiero volver a mencionar que el programa estará disponible por muy poco tiempo, solo entre el 1 de marzo al 15 de marzo. Entonces, si está interesado, debería de comunicarse con la oficina de Child Support Services lo más pronto posible. Próximo, por favor. Gracias, Avani. Ahora vamos a pasar a hablar de la custodia y visitación. Próximo, por favor. Cuando hablamos de custodia, nos referimos al derecho de criar a su hijo. Hay dos tipos de custodia, la custodia física y la custodia legal. La custodia física se refiere a dónde vive el niño. Por eso decimos que la persona con la cual el niño vive la mayoría del tiempo tiene la custodia física. La custodia legal se refiere al poder de tomar decisiones que impactan la vida del menor.
Esto incluye decisiones relacionadas, por ejemplo, a la educación del niño, su religión o su tratamiento médico. Cuando hablamos de visitación, nos referimos a el tiempo de crianza que se le da al padre que no vive con el niño la mayoría del tiempo. Así que, por ejemplo, si el niño vive con un padre, el otro padre tiene derecho a pedir visitación con el niño. Próximo, por favor. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de custodia. En la corte de familia hay diferentes tipos de custodia que la corte puede ordenar. La corte puede ordenar custodia compartida, custodia completa y custodia dividida. La custodia compartida se refiere al tipo de custodia donde ambos padres comparten la custodia, ya sea física y o legal. Por ejemplo, Zelda, la hija de María y Roberto, vive con ambos padres. María y Roberto tienen que tomar decisiones compartidas sobre Zelda. También hay situaciones donde uno de los padres tiene la custodia física, pero la custodia legal es compartida, lo cual quiere decir que los padres tienen que tomar decisiones legales juntos. La custodia completa se refiere a cuando solo uno de los dos padres tiene el poder de tomar decisiones y vive con el menor la mayoría del tiempo. Por ejemplo, Roberto tiene custodia completa sobre Zelda, así que Zelda solo vive con Roberto y él solo, o sea, Roberto solo toma decisiones sobre Zelda. María puede pedir a la corte tener visitas con Zelda. Y por último, tenemos la custodia dividida, que es cuando las áreas de decisiones son divididas entre los padres. Por ejemplo, Roberto tiene el poder de tomar decisiones sobre la educación de Zelda, mientras que María tiene el poder de tomar decisiones médicas sobre Zelda. Es importante saber que en situaciones donde no existe una orden de la corte, los padres tienen custodia compartida y tienen derechos iguales al niño. También ahora vamos a hablar sobre los diferentes tipos de visitación. Como mencionamos anteriormente, el padre con el cual el menor no vive la mayoría del tiempo puede tener derecho de visitar con el niño. Y existen varios tipos de visitación. La corte puede ordenar visitas supervisadas. Esto significa que otra persona debe de estar presente durante las visitas. Y las visitas pueden ser supervisadas por una agencia o una tercera persona neutral. Usualmente la corte ordena visitas supervisadas cuando la corte tiene alguna preocupación sobre el bienestar o seguridad del niño durante las visitas. La corte también puede ordenar visitas sin supervisión. Esto significa que el padre que tiene visitas puede estar solo con el niño durante la visita. También existen las visitas terapéuticas, donde la corte piensa que debe de haber un terapista facilitando las visitas. Y este tipo de visitas es ordenado a veces cuando, por ejemplo, el niño no conoce bien al padre y el terapista está presente durante estas visitas para ayudar a facilitar la relación. Las visitas pueden ser otorgadas por un par de horas durante el día, o sea, de día. Pueden ser de noche, o sea, de un día para otro, como un fin de semana entero. Y también pueden ser visitas electrónicas o telefónicas, así que no tienen que ser solamente en persona, también pueden ser por teléfono o por videollamada. Próximo, por favor. Ahora vamos a realizar una encuesta.
¿A qué edad puede un niño decidir su custodia? O sea, ¿con quién quiere vivir? Y las respuestas son a los 12 años, B, a los 14 años, C, a los 15 años o D, ninguna de estas respuestas. Vamos a tomar unos segundos para responder la pregunta. La respuesta correcta en realidad era la respuesta D, ninguna de estas respuestas. No hay una edad en particular. En el estado de Nueva York no existe una edad específica en la cual un menor puede decidir con quién quiere vivir. Cada caso es diferente. Al menor usualmente se le pregunta con quién quiere vivir, pero el peso que se le da al deseo del niño depende de su edad, su madurez, las circunstancias en el caso y otros factores. Mientras mayor edad tenga el niño, más peso se le da a sus deseos, pero no hay una edad específica durante estos casos. Próximo, por favor. Ahora vamos a hablar del estándar del mejor interés del niño. En el estado de Nueva York, el estándar que la Corte utiliza para analizar y decidir los casos de custodia es el estándar del mejor interés del niño. Basado en los factores y circunstancias presentes en el caso, ¿qué es lo que la Corte piensa que está o que es en el mejor interés del niño? Algunos de los factores que la Corte considera cuando está tratando de decidir la custodia y está haciendo este análisis de el mejor interés del niño son: ¿quién le puede ofrecer estabilidad y continuidad al niño? ¿Quién ha cuidado del niño la mayoría del tiempo? La Corte también considera la calidad del ambiente del hogar. Si, por ejemplo, vive cerca de otros parientes o amigos. La habilidad de proveer para el desarrollo emocional e intelectual del niño. La aptitud de los padres. Por ejemplo, hay problemas de abuso de sustancias o salud mental. ¿Qué quiere el niño? Es otro factor, como estábamos hablando, especialmente cuando se trata de niños mayores. Al niño se le asignará un abogado para representar los intereses del niño y este abogado le va a preguntar al niño qué es lo que él quiere. La Corte también considera cualquier otro factor que sea pertinente. Por ejemplo, si existe un historial de violencia doméstica entre las partes en el caso. Próximo, por favor. ¿Quién puede solicitar la custodia y las visitas? El derecho de solicitar visitas lo tienen la madre y el padre del menor, y también los abuelos y hermanos si hay una razón por la cual las visitas no se están dando a través de los padres, si hay ya una relación establecida entre el familiar y el niño y la corte encuentra que estaría en el mejor interés del niño que la corte ordene visitas. Las personas que tienen derecho a solicitar la custodia de un menor son la madre y el padre, y también cualquier otra persona que ha cuidado del niño, si hay circunstancias extraordinarias presentes y estaría en el mejor interés del niño. Esto lo vemos, por ejemplo, en casos donde quizás la abuela está criando al niño o ha fallecido uno de los padres y el padre que sobrevive no puede criar o cuidar del niño.
En este tipo de situaciones, la Corte puede encontrar que existen circunstancias extraordinarias para que esta otra persona obtenga la custodia del niño. Próximo, por favor. Ahora vamos a repasar algunas preguntas frecuentes sobre la custodia y visitación. ¿Dónde puedo presentar una petición de custodia y visitación? La petición de custodia y visitación debe de ser presentada donde el niño ha vivido durante los últimos 6 meses o más. ¿Cómo puedo cambiar mi orden de custodia y visitación? Si quiere cambiar su orden de custodia y visitas, debe de presentar una petición de modificación y debe demostrar que ha habido un cambio sustancial en las circunstancias desde que la última orden fue emitida y que estaría en el mejor interés del niño modificar la orden. ¿Cómo hago cumplir con mi orden de custodia o visitación? Si uno de los padres no está cumpliendo con la orden, puede presentar una petición de cumplimiento o una petición de violación. ¿Puede mi hijo declarar en la corte? Por lo general, no. Como habíamos hablado, la corte puede designar un abogado para el niño y este abogado va a representar a su hijo en la corte y sus intereses. Entonces, este abogado va a hablar por el niño en la corte. Próximo. Es importante que sepa que usted tiene el derecho de visitar a su hijo aunque esté atrasado con la manutención. En el estado de Nueva York, los casos de manutención son manejados por separado, de los casos de custodia y visitas. Próximo, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la tutela, que en inglés conocemos como guardianship. Próximo, por favor. ¿Qué es la tutela? Tener la tutela sobre una persona significa tener la autoridad legal de tomar decisiones para esa persona. Existen diferentes tipos de tutela. Existe la tutela de la persona, la tutela de reserva, la tutela de parentesco o kin gap y otra cosa que se llama la designación de relación parental. Y vamos a hablar un poquito más sobre cada uno de este tipo de tutela. Próximo, por favor. La tutela de la persona es cuando el tutor tiene el derecho y la responsabilidad de actuar y tomar decisiones por el menor. El tutor también debe de asegurarse de que el niño vaya a la escuela y está a cargo de su atención médica. La tutela por lo general continúa hasta que el menor cumpla los 18 años, pero puede continuar hasta la edad de 21 si el menor está de acuerdo con esto. Los padres aún tienen algunos derechos y obligaciones, aunque otra persona tenga la tutela del niño. So, los padres tienen derecho todavía a visitas posiblemente y también tienen la obligación de proveer manutención a sus hijos. Próximo, por favor. También existe lo que se llama la tutela de reserva, lo que en inglés se llama standby guardianship, que es un permiso temporal que los padres pueden dar a otro adulto para cuidar y tomar decisiones por sus hijos. Hay por lo general dos razones para tener la tutela o querer tener la tutela de reserva. Una razón es cuando un padre espera ser detenido o encarcelado o recibe un aviso del gobierno de los procedimientos de inmigración, o sea, un caso de deportación, que puede separarlo temporalmente de su hijo y necesita a alguien que se pueda hacer cargo del menor.
La segunda razón es incapacidad, enfermedad o muerte. Por ejemplo, el padre tiene una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa que no le permitiría cuidar del menor. Una vez nombrado el tutor de reserva, si el padre fallece, es incapacitado o es detenido, el tutor de reserva puede asumir la responsabilidad del cuidado del menor. El tutor de reserva tendrá 60 días para presentar una petición en el Tribunal de Familia en el condado donde reside el menor. Esto es en casos donde el tutor de reserva ha sido designado por escrito sin que se haya ido a la corte. Cuando el tutor de reserva ha sido designado por orden judicial, una vez que sucede el fallecimiento, la incapacidad, entonces el tutor designado tendría 90 días para ir a la corte. Hay dos maneras de realizar este proceso de la tutela de reserva. Puede ser a través de un documento por escrito, pero también puede ser a través de ir a la corte y obtener una orden judicial oficialmente. Próximo, por favor. También tenemos la tutela de parentesco o KINGAP, que usualmente es una opción donde el menor ha sido removido del cuidado de los padres por la Administración de Servicios para la Infancia o ACS. Es la Agencia de Protección de Menores. El tutor propuesto debe tener una relación cercana ya preexistente con el niño. Por ejemplo, un abuelo, una tía, un tío, un padrino o un amigo cercano de la familia puede solicitar ser un tutor de parentesco. O sea que no tiene que ser un familiar, puede ser un conocido cercano que ya el niño conozca, ya tiene una relación con el niño. El tutor propuesto debe convertirse en un recurso de colocación para el niño. O sea, el niño tiene que convertirse en alguien con el cual el niño pueda ser colocado por ACS y debe de completar un programa de capacitación a través de su oficina local de ACS. El tutor propuesto debe proporcionar cuidado al niño por un periodo de 6 meses inmediatamente antes de presentar la petición de tutela de parentesco o KINGAP. Una vez que un tutor de parentesco o KINGAP es aprobado y designado por la corte, tiene derecho a ciertos beneficios financieros a través del programa de tutela de KINGAP. Y el tutor puede solicitar estos beneficios a través de la Oficina de Protección Infantil en su condado. Próximo, por favor. Y por último tenemos acá la designación de relación parental. Si los padres no pueden cuidar del menor, también pueden acordar designar a alguien para tomar decisiones por el menor. Esto es un arreglo temporal sin orden judicial y puede ser hecha es hecha por escrito e incluso hay formularios que se pueden utilizar para esta designación. Esta designación puede durar hasta 12 meses y permite a la persona que no son padres matricular al menor en la escuela y obtener atención médica. Próximo, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre estos procesos de custodia y tutela? En los casos de custodia no se requieren huellas digitales y la custodia se puede cambiar debido a un cambio sustancial en las circunstancias. O sea que si quiero hacer un cambio en la orden de custodia, tengo que alegar que ha habido un cambio sustancial en las circunstancias. Algo ha cambiado. En los casos de tutela, se requieren huellas digitales de todas las personas que viven en el hogar del tutor propuesto. ¿Ok? Y la tutela se puede anular si el tutor no está disponible
o no está dispuesto a brindarle el cuidado adecuado al niño. Próximo, por favor. Gracias, Yalinet. Ahí llegamos al final de la presentación. Otra vez, muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy, por su participación y por su atención. Family Legal Care siempre está aquí para ayudar. Si necesita ayuda, por favor, llame a nuestra línea de ayuda al 212-343-1122 o visite nuestra página de web que es familylegalcare.org. Próximo, por favor. Como mencioné al inicio, si desea recibir una copia de la presentación por correo electrónico, le pedimos por favor que respondan a la encuesta en la pantalla para dejar sus comentarios u opinión de la presentación. Favor de escribir el enlace que aparece aquí en la pantalla para acceder a la encuesta. También enviaremos el enlace por la función de chat si es más fácil. Daremos un minuto ahora para que puedan copiar el enlace y también enseguida voy a enviarlo por el chat. Próximo, por favor. Ok, ahora queremos abrir el piso a sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor envíela por la función de QIA o por el chat. Ya hemos recibido una pregunta. Tengo un niño de 3 años, no está reconocido por el padre. ¿Puedo poner manutención? En este tipo de situación se debe de presentar una petición de paternidad, porque si la paternidad no está establecida, entonces la corte no puede pasar a ordenar la manutención. Entonces se tiene que poner una petición de paternidad conjuntamente o primero. Gracias, Yalinet. Y si tienen preguntas, por favor sigan enviándolas por la función de QIA. También, si se le hace más fácil, pueden enviar por el chat. Ok, aquí entró otra pregunta. ¿Me pueden ayudar? Tengo manutención en otro país. Lo hizo a través del divorcio, pero mi hija y yo vivimos en Nueva York. Cuando ya existe una orden de manutención, ya sea de otro estado o de otro país, esa orden se puede registrar en el estado de Nueva York para que sea enforzable. Entonces hay una manera yendo a la corte, am, con esa orden se puede registrar en el estado y entonces ya esa orden sería em, enforzable o válida acá en Nueva York. ¿Cuáles son las consecuencias de una violación más de 4 veces? So, ¿sería una violación de manutención o una violación de custodia o visitas? En esos casos es un poco diferente. Si es una violación, me imagino que es una violación de custodia o visita. Si es ese tipo de violación,
am, se debe de ir a la corte, se puede ir a la corte y presentar una petición de violación o de cumplimiento, explicándole a la corte de qué manera uno piensa que se ha violado la orden, y entonces la corte puede decidir cuáles serían las consecuencias. A veces la consecuencia puede ser que se cambie la orden para que sea más clara, por ejemplo, o la consecuencia puede ser que una persona incluso hasta puede, si ya, y esto es ya en casos un poco más extremos, la persona hasta puede perder la custodia del niño, si está interfiriendo en la relación con el otro padre, porque por ejemplo no está permitiendo las visitas. Hay diferentes consecuencias en las que puede resultar, pero una de ellas es que hasta se puede perder al niño, y también que la corte pues puede encontrar que esa persona está violando una orden de la corte, lo cual puede ser bastante problemático para esa persona. Gracias, Yalinet. Ujú. También tenemos otra. Soy padre en proceso de custodia compartida con fecha de corte el 9 de abril. La corte de manutención es primero el 3 de abril. ¿Cuál corte debería ser primero? So, Ambos casos pueden ir a la par acá en el estado de Nueva York, como mencionaba, los casos de manutención y los casos de custodia son manejados totalmente aparte. Aunque claro, si hay una custodia compartida físicamente, como que por ejemplo el niño está a la mitad del tiempo con cada padre. Eso, claro, puede afectar la decisión de manutención, pero no hay algo que especifique que tiene que haber una decisión primera en un caso. La corte puede ordenar manutención, y si hay un cambio grande, por ejemplo, en la custodia física del niño, entonces se puede tratar de volver a la corte y modificar la orden de manutención basado en esa nueva situación, pero no hay, las dos pueden ir a la par. La siguiente pregunta. Tengo gemelos de 4 años. El padre está enfermo de la columna y la visitación de noche me da susto, pues los niños son traviesos. ¿Hay forma de que tenga solo visita del día? Si ya existe una orden de visitación de la corte, el proceso para poder cambiar, por ejemplo, si ya hay una orden de la corte de visitas diciendo que la visitación es de noche, de un día para otro, y uno quiere cambiar esa orden, entonces el proceso correcto sería regresar a la corte y pedir una modificación, poner una petición de modificación explicándole a la corte las razones, y luego pues la corte tendrá que decidir si cambia el horario de visitas basado en las circunstancias presentes. Pero uno tiene que alegar para esa modificación que algo ha cambiado, ¿no? Como si, por ejemplo, la corte ya había dado esta orden de visitas hace tiempo, pero ahora el papá del niño se ha enfermado, entonces ha habido un cambio en su habilidad para poder cuidar del niño mientras el niño está con él, pues quizás en ese tipo de caso puede haber ha habido un cambio de circunstancias, pero sería la decisión de la corte si piensa que eso es suficiente. La siguiente pregunta. La madre de mi hijo está solicitando custodia total de mi hijo y yo estoy solicitando custodia compartida. He sido un buen ejemplo y buen ciudadano sin ningún mal record, pero ella siempre me amenaza que tiene abogado y yo no tengo. ¿Puedo perder esta custodia compartida ante la corte por no tener un abogado? Hay situaciones donde la corte, dependiendo de los ingresos de la persona, la corte puede asignar un abogado en el caso. La otra opción también, pues se puede
comunicar con nuestra oficina. Nosotros no proveemos representación en corte, pero si necesita ayuda para representarse a usted mismo, nosotros podemos tratar de ver cómo le podemos ayudar, proveyéndole con consejería legal y ayudando a prepararse para el caso. Pero no estaríamos con usted en la corte, evidentemente. Eso no necesariamente porque no tenga un abogado perdería el caso. Por ejemplo, no obtendría lo que desea en la corte, pero sí pues puede ayudar a tener a alguien representando a uno. ¿Cuál es el proceso para validar la manutención de otro país? Eso es un proceso que es yendo a la corte acá en el estado de Nueva York y registrando esa orden. Tiene que tener una copia, me parece que certificada, de la orden para poder registrarla acá en Nueva York. Puede llamar nuestra línea de ayuda también para obtener más información sobre ese proceso. La siguiente pregunta. ¿Cómo se maneja la manutención si el padre está sin trabajar por enfermedad y tiene work comp actualmente? Si no hay si no hay una orden de manutención existente, la corte puede ordenar, tendría que analizar los datos, ¿verdad?, que tiene frente a sí, los factores presentes para poder determinar exactamente cuál es la situación. Hay situaciones donde la corte puede ordenar una cantidad mínima de 25 o $50 al mes. Pero también hay situaciones donde la corte piensa am, que la persona, eh, que la persona tiene la capacidad de poder trabajar o que tiene la capacidad de ganar más dinero. Entonces, depende verdaderamente de cuál sea la situación en el caso, es lo que decidiría la corte. Gracias, Yaninet. El padre de mi hijo y yo somos extranjeros en los Estados Unidos. No le da nada a mi hijo, ya 12 años puedo empezar un proceso. Cualquier persona, ¿verdad? Si vive en el estado de Nueva York o la otra persona que no vive con el niño, vive en el estado de Nueva York, puede empezar un caso de custodia. Y el ser extranjero en Estados Unidos, no inmigrante en Estados Unidos, no tiene que ver. Como quiera se puede poner un caso de manutención. Ok, para añadir a esa pregunta previa, yo vivo en Nueva York y él en Tennessee. Técnicamente en los casos de manutención se puede poner el caso donde uno vive o en el estado donde vive la otra persona. Nosotros solamente podemos proveer información verdaderamente sobre casos en el estado de Nueva York. Sí le puedo decir que una de las razones a veces por las cuales las personas deciden poner un caso acá es porque en el estado de Nueva York la manutención corre hasta la edad de los 21 años, mientras que en otros estados es hasta los 18. Pero a veces es complicado si otra persona vive en otro estado, am, pero es posible. Recién me separé y no sé qué es más beneficioso para mi hijo, si custodia compartida o completa. Eso es algo particular, y yo le aconsejaría o le sugeriría, ¿verdad?, que contacte con nuestra línea de ayuda a ver si puede obtener más ayuda y consejería. Quizás si califica para una consulta con uno de nuestros abogados, ya que eso puede
Sería darle consejería legal, entonces, qué es lo más conveniente, entonces, y eso dependería de los factores en el caso y qué es lo que usted quiere, qué sería lo mejor. Y el padre de mi hija ha violado la orden de visitas. ¿Cómo hago para dejar saber a la corte de que no está cumpliendo? La manera para, si usted piensa que la otra parte, el otro padre ha estado violando la orden, puede presentar una petición de violación, en la corte de familia, que dio la orden de visitas, explicándole a la corte cuáles han sido las violaciones de la orden. ¿En qué se basa el juez para poner child support por un hijo que no vive conmigo y estamos en proceso de custodia compartida? Hoy tengo visitas y custodia compartida temporal. Tengo dos hijos más viviendo conmigo y una esposa. Soy el único ingreso en casa. ¿Cuánto sería el porcentaje de manutención? So, depende, cada situación depende un poco de los datos particulares, en el caso. La corte, sí podría tomar en cuenta la división en cuanto al tiempo que el niño pasa con un padre y que pasa con el otro, pero también considera la diferencia entre los ingresos. Hay diferentes factores que la corte toma en cuenta para cuando está decidiendo un caso de manutención, aun cuando hay un caso de custodia pendiente. A veces estos casos se alargan tanto tiempo que de todas maneras pues no hay una decisión rápida y pues la corte decide que debe de haber una orden de manutención temporal por el momento o hasta una orden final, y si hay un cambio pues entonces de custodia basado en lo que pase al final en el caso de custodia, entonces la persona puede tratar de volver a modificar eh, la orden de manutención basado en el cambio que ha habido en la custodia. O si, por ejemplo, por el momento el niño vive 5 días a la semana o la mayoría del tiempo con un padre, pero después esto cambia a través del caso de custodia a que cada padre tiene al niño la mitad del tiempo, quizás eso puede ser una base para que para que se haga una modificación del caso de manutención, pero no siempre, porque es un análisis que la Corte tiene que hacer por ejemplo, la diferencia también entre los ingresos. A veces tenemos situaciones donde el niño sí está la mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo allá, pero uno de los dos padres tiene un ingreso sustancialmente más alto que el otro. Y entonces a veces en esos casos la corte como quiera puede eh, eh, mantener una orden de manutención basado en que está en el mejor interés del niño mantener el estándar de vida del niño cuando está tanto en una casa como cuando está en la otra. Es un poco complicado, pero es un análisis que la corte tiene que hacer. Se puede presentar un caso en la corte independientemente del estado legal y del tiempo de permanencia en Nueva York. Sí, se puede presentar un caso independientemente de estatus migratorio. La Corte no necesariamente va a considerar eso cuando está haciendo su determinación en cuanto a la manutención o la custodia. Sin embargo, si tiene preguntas sobre cómo afectaría posiblemente un caso en la Corte de Familia, cómo eso afectaría un caso de inmigración, esa es una pregunta para hacerle a un abogado de inmigración. Pero si se trata de cómo afectaría el estatus migratorio en la corte de familia, usualmente no es un factor. A menos que quizás la persona pues esté ¿cómo se dice? En peligro inminente, quizás de ser removido del país. ¿En qué momento puedo solicitar una prueba de ADN en un proceso de corte por custodia y manutención?
Esto es una pregunta que a veces nosotros tenemos frecuentemente y depende de si ya está establecida la paternidad o si no ha sido establecida. Si no ha sido establecida, Ah, es más fácil, ¿verdad? Porque si se empieza un caso de paternidad y uno le puede decir a la corte que no está seguro o piensa que no es el padre del menor, entonces en ese caso la corte puede ordenar una prueba de ADN, pero no en todos los casos la corte va a ordenar una prueba de ADN. Hay situaciones donde ya una persona ha estado actuando por años como el padre del niño y el niño reconoce a esa persona como padre y la corte dice que pues aunque supuestamente biológicamente... Primero, la corte no está obligada, ¿verdad?, a ordenar una prueba de ADN. Pero hay situaciones que aunque biológicamente uno no sea el padre del niño, la corte puede determinar que debe de continuar siendo el padre legal del niño porque hasta el momento ha estado actuando como el padre, el niño lo reconoce como padre y la corte piensa que le haría daño al niño remover la paternidad. Eso depende el examen de ADN por lo general se ordena por la corte, a través de la corte en casos de paternidad, en casos donde es un caso de paternidad inicial o un caso donde alguien quizás está tratando de remover la paternidad, pero no necesariamente en un caso de custodia y visitas o siquiera en el caso mismo de manutención. Sería un caso de paternidad o parentesco. Celine, si puedes también repasar un poco el proceso de cómo presentar una petición de violación en un caso de custodia o visitas, por favor. Sí, básicamente se debe de ir a la corte donde se emitió la orden original. Si yo tengo una orden que fue emitida en Brooklyn, debo de ir a la corte de Brooklyn y someter una petición de violación. Y esta petición básicamente se debe de explicar cuáles han sido lo que uno piensa han sido las maneras en que la orden ha sido violada. Gracias. Si tienen algunas otras preguntas, por favor sigan enviándolas por la función de cuya o en el chat también. Ok, no han entrado más preguntas. Otra vez le queremos dar las gracias por estar con nosotros hoy, por su participación, su atención. Esperemos que la presentación les haya servido y que pueda ser útil en sus vidas y en sus casos. Otra vez, si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, por favor llame a nuestra línea de ayuda al 212-343-1122. También enviaré el número otra vez en el chat y la página de web que es familylegalcare.org. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos.